Esos son tiempos difíciles, tiempos donde todo lo que aparentemente no es posible sí está sucediendo. ¿Alguna vez has intentado descubrir todos los entrañables secretos de cada cataclismo que aparece registrado en el libro de Apocalipsis? ¿Lo has intentado sin lograrlo? Pues bienvenido a nuestro mundo, porque nosotros tampoco. Es por eso que hoy te traemos 5 cosas básicas del mensaje a la iglesia de Sardis. Estos mensajes a las 7 iglesias aparecen registrados en el libro de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Sardis la conocemos por algunas cosas y detalles que son importantes en su construcción. 700 años de este mensaje, Sardis era probablemente uno de los lugares más ricos del mundo, puesto que el río que la cruzaba de lado a lado, conocido con el nombre de Pactolo, portaba oro en sus fluentes. Sardis significa los que escapan, los que salen de un lugar. Sin embargo, esta ciudad era conocida por su industria de telas y tintes y por sus hartos progresos con la joyería. Pero Sardis perdió 2 guerras fundamentales en su construcción como ciudad, y esto la llevó a saqueos, a situaciones donde todo su poderío se vería disminuido. En estas 5 cosas básicas del mensaje a la iglesia de Sardis, estaremos evaluando la realidad de la iglesia a la que se le conoce como iglesia muerta. Número 5. En el número 5 tenemos precisamente iglesia muerta. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que ésta se decía ser una iglesia viva, pero estaba muerta. La iglesia de Sardis en sí se manifestaba a sí misma como una poderosa iglesia, ya que contaban en la ciudad con varios templos, incluido el templo de Artemisa, significando esto que el poder económico de la ciudad era importante y asimismo era la iglesia, una iglesia importante con un alcance económico suficiente. Curiosamente, la iglesia de Sardis es la única que aparece en el libro del Apocalipsis dentro de los mensajes a las 7 iglesias y a la cual no se le dice que tiene algún problema, sino que carece de problemas. Esto atrae la atención de cualquier teólogo que quiere investigar acerca de la iglesia de Sardis. Podemos considerar que la iglesia estaba muerta en sí misma por el pecado, porque en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ciertamente la ciudad de Sardis caminaba en esta dirección de pecados y delitos.
Era el común denominador en una ciudad donde el paganismo y distintas culturas se encontraban. También debemos recordar lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Sardis era una iglesia que basaba muchas de sus actividades en sus relaciones y en el poder económico que podían tener. Al fondo estamos viendo la imagen del gimnasio que tenía la ciudad de Sardis, una de las estructuras que se mantiene firme hasta el día de hoy. El poder económico de Sardis era tal que cuando un ciudadano de Sardis llegaba a cualquier otro lugar, inmediatamente se reconocía como millonario. Esto indica simplemente la búsqueda de la espectacularidad que puede ser comprada con el dinero, contra la sobrenaturalidad que no tiene precio. Número 4. En el número 4 nos encontramos con vigilancia. Vigilancia es algo que se le pide a la iglesia de Sardis. De hecho, es una de las iglesias a las cuales Jesús mismo le dice, o si no, yo iré a ti como ladrón. Él mismo sentencia la falta de vigilancia. Y fue así como la ciudad de Sardis pereció ante dos de sus enemigos más poderosos. El principado de Persia, que la atacaría, y luego sería atacada por un ejército aún más dominante. Incluso en el año 17 después de Cristo, Sardis sufrió increíblemente uno de los terremotos más devastadores de la historia. Pero fue el emperador Tiberio quien se dedicaría a la reconstrucción de las ruinas y de la ciudad misma. Sin embargo, el poderío económico que continuaba se vería disminuido, y esto a su vez por la falta de vigilancia. Sardis nunca contó con guardianes y personas que la vigilaran. Aún su posición era estratégica para vencer todo tipo de batalla. Pero Sardis fue vencida. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El exceso de confianza puede ser un arma de doble filo y definitivamente puede llevar a la destrucción a cualquier imperio. Número 3. La Biblia también relata que hay unas cosas que están para morir. Habían cosas rescatables de la iglesia de Sardis. No todo era negativo para una iglesia que se había esforzado a través del tiempo por subsistir en una ciudad que era a su vez un emporio económico. Sin embargo, Dios les dice, reafirma aquellas cosas que han dejado de hacer, o aquellas cosas que hacen pero no en la medida correcta. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es por eso que probablemente Sardis tenía algunas cosas por recuperar. Pero estas cosas por recuperar tal vez no eran lo más importante para quienes la dirigían. Número 2. En el número 2 nos encontramos con la sentencia de obras incompletas. Pues la Biblia dice, como lo leíamos en Apocalipsis 3, que existían obras que no eran perfectas. Sin embargo, en la traducción al griego, plero significa incompleto. Es decir, que Sardis tenía obras incompletas, cosas que no habían sido terminadas.
muy similar a lo que hoy por hoy podemos vivir como iglesia. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. La autodeterminación es fundamental para cualquier proceso en el que una iglesia se levante. Luchar hasta el final y mantenerse sin excusa es probablemente el reto más grande y uno en el que la iglesia de Sardis había fallado. Número 1. En el número 1 nos encontramos con una palabra que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La traducción al griego de personas en este escrito es onómata, que significa nombre. Es decir, que lo que dice en el libro de Apocalipsis no hace referencia a personas o un puñado de personas como tal, sino al mismísimo nombre de cada persona que resolvió estar allí. La Biblia dice en Juan capítulo 10 versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, que Dios mismo conoce el nombre de cada uno. Dios tiene pleno conocimiento del nombre, de fechas, horas y lugares, de lo que cada miembro puede llegar a ser. La iglesia de Sardis tenía algo rescatable. Algunas personas que sí estaban dispuestas a ir hasta el final. Personas que estaban dispuestas a tomar cualquier tipo de riesgo por servir y ser parte de un rebaño que estaría desafiando a sí mismo toda la cultura que la ciudad como tal mantenía en sus establecimientos. Simplemente esto. En el número 1 nos encontramos con que había nombres que salvar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿somos ovejas que el pastor llama por su nombre? ¿Somos ovejas lo suficientemente conocidas por Dios mismo como para que Él mismo la rescate? Ciertamente, Sardis era cuna del paganismo. Ciertamente, Sardis estaba destinada a ser millonaria. Hoy por hoy, simplemente ruinas. Y lo único que se podía rescatar de ella, los nombres de aquellos valientes, a quien Dios conocía por sus actos heroicos. Dime tú, ¿te identificas con la iglesia de Sardis? Déjanos tus comentarios aquí abajo y cuéntanos, ¿con cuál iglesia te identificas en estas cosas básicas de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis? Nos vemos en un próximo video. Esto es Justice Academy.